Orín. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. La sociedad está, casi pudiéramos decir, el mundo está al impulso de la pandemia, al impulso de la guerra y al impulso de las políticas. Viendo asombrada, pasiva y resistente, cómo en su vida aparecen preocupaciones potentes que todavía hace pocos años no ocupaban su existencia con esta intensidad. Nuestra vida siempre es un reto, hoy es un reto, en pos de otro modo de vivir, en pos de las transformaciones económicas, sociales y medioambientales. Hoy traemos a esta sala a dos personas que interpretan la afección de estos fenómenos, de estas preocupaciones, en la industria en la que ambos son expertos. Es la industria de la construcción, que está jugando un rol estratégico en la transformación económica, social y medioambiental de Euskadi. La contribución en términos de PIB y empleo en Euskadi suponen más de un 12% y un 13% respectivamente. Es el sector con mayor capacidad de creación respecto del resto de actividades económicas en Euskadi. 4 de cada 10 productos exportados están vinculados a la construcción. Los fondos Next Generation han puesto el foco en la industria de la construcción como uno de los principales sectores para la recuperación económica post-COVID, poniendo especial énfasis en la rehabilitación energética del parque edificado. Ante este reto, desde Eraikune, es el clúster de la construcción, se apuesta por la digitalización como clave para la transformación competitiva del sector en Euskadi. Voy a presentar de ambos ponentes un breve currículum. Jonan Soleaga es el ponente nominal y Marta Epelde será la activadora preguntadora. Sabéis que solemos nosotros emplear una persona también del sector experta que ayude al ponente a completar las reflexiones o que también, en cierto modo, sustituya aquellas preocupaciones que se susciten en lo que es la sala entre los que somos los oyentes, ¿no? Por lo tanto, Jonan Soleaga le presentaré, es el ponente, y Marta Epelde será activadora, preguntadora y podrá intervenir cuando crea que sea necesario mayor concreción o explicación por parte del ponente. Es una intérprete de lo que el público pudiera estar pensando en preguntar. Jonan Soleaga Ugarte es actualmente director del clúster, manager en el clúster de la construcción del País Vasco, Eraikune. Ocupa este cargo desde hace 5 años. Anteriormente ha desarrollado actividades de consultor de innovación y competitividad, siendo experto en Low Carbon Business Action en México, en la empresa IDOM Consulting Engineering en Architecture durante 5 años. Además, ha dedicado parte de su experiencia profesional proyectos en Infide Social Limitada durante 6 años. Es MBA por el SIG Business, es MOC Microeconomics of Competitiveness, FEMS Cluster in Economic Development, en colaboración con Harvard University por la Universidad de Deusto. Es máster en Integración Económica por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del País Vasco, en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco. Marta Epelde Merino es actualmente directora del Clúster de Construcción de La Rioja, ARIC. Tiene 14 años de experiencia en el ámbito de la construcción, específicamente en el área de consultoría sobre eficiencia energética, sostenibilidad y salud en los edificios. Su actividad se desarrolla como asesora para proyectos de innovación constructiva, consultora Passive House y formadora para distintas entidades profesionales en temáticas sobre edificios de consumo de energía casi nula, rehabilitaciones de alta eficiencia, condiciones higrotérmicas en los edificios y calidad del aire. Es diplomada en Arquitectura Técnica, máster en Gestión de Dirección de Proyectos y máster en Bioconstrucción. Además, está acreditada como Passive House Designer y Trade Person por el Passive House Institute Darmstadt y como especialista en medición del hábitat por el Institute for Biobiology. Tenemos entonces 2 expertos que se van a coordinar, que se van a ir completando y que yo creo que son de la máxima actualidad y también del máximo conocimiento en este tema que nos ocupa hoy. Otra vez, agradeceros a todos vosotros este reencuentro. Es fantástico, es estupendo volvernos a ver y vamos a ver cómo nos sale esta mañana. Muchísimas gracias.
la presentación. O no sé si guardar esto. No. ¿Prefieres? Ahí se ha descuadrado. ¿No te subes? Vale, dale a... Sí, lo único... Espera, está aquí fuera. Se ha quedado frito, yo creo. Ah, ya se ve. Vale, perfecto. Vale, voy. Sí. Vale. Muy bien, Egunon. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes de nada me gustaría agradecer a Chema, a David, a Kiko y también a Miquel Echevarría por la encerrona, por la invitación a poder participar en este coloquio, en esta charla sobre la industria de la construcción. Como me presentaba Chema, yo soy Jonan Soleaga, soy el gerente del clúster de la construcción de Euskadi, que es una entidad sin ánimo de lucro que lo que trata es de promover la competitividad y la innovación dentro de la industria de la construcción. Antes de hablar del clúster, me gustaría concretar lo que significa para nosotros industria de la construcción, porque cuando estamos hablando de construcción estamos hablando de un sector industrial por diferentes aspectos, ¿no? Entonces, para ello, el año pasado hicimos un análisis, un estudio junto con PricewaterhouseCoopers en este caso, porque muchas veces confundimos, o sea, las estadísticas son muy injustas. Es decir, cuando vamos a las estadísticas del dimensionamiento de lo que es el sector de la construcción respecto del total de la economía en Euskadi o en España, siempre nos vamos al CENAE, ¿no? Y normalmente sumamos el CENAE 4, CENAE 5 y el nivel de la representación del sector en Euskadi es del 6% aproximadamente respecto del total de la economía en Euskadi, versus el 20% de todo el sector industrial, como si el sector industrial no se pudiera desgajar, ¿no? En diferentes sectores, automoción, máquina, herramienta, etcétera, ¿no? Me voy a pasar a ese lado porque yo creo que se escucha como doble, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es desgajar lo que es la industria de la construcción y analizar lo que es la representatividad de la misma dentro de la economía en Euskadi. Como os digo, cuando hablamos del sector de la construcción normalmente hablamos de las dos primeras, de la actividad central, ¿no? O principalmente en construcción y promoción, y nos quedamos con empresas que se dedican a la construcción de obra civil, empresas que se dedican a la construcción de edificios o a la rehabilitación y después las empresas de la promoción, ¿no? CENAE 4 y 5. Lo que a nosotros nos parecía bueno, pues que no era el fiel reflejo de lo que es la actividad de construcción como tal, ¿no? Nosotros cuando hablamos del sector de la construcción hablamos de toda esa actividad que circunda en torno a la construcción y a la promoción, que son los fabricantes, antes que ellos los diseñadores, que son los estudios de arquitectura en las empresas de ingeniería, y después, por supuesto, también las empresas que hacen explotación o bien de edificios o bien de infraestructuras, incluso que se dedican a la recuperación. Por tanto, cuando hablamos y además de eso, pues a todas aquellas empresas del sector TIC o del sector tecnológico que aplican sus capacidades y sus soluciones dentro del sector de la construcción. Por tanto, a la hora de dimensionar y analizar el impacto que tiene dentro de la economía en Euskadi, había que incorporar esta parte. Para ello, contratamos, como digo, a Price, en este caso, para poder dimensionar toda esa actividad de construcción. Hicimos el análisis en Euskadi, pero bueno, se puede extrapolar también a España, ¿no? Entonces, lo que les pedimos es el dimensionar no solo la contribución directa que el CENAE 4 y CENAE 5 tienen respecto de la economía y el empleo en Euskadi, sino analizar y dimensionar cuál es el efecto arrastre y el efecto tractor que genera el sector de la construcción en el resto de actividades, ¿no? Entonces, simplificando mucho, lo que tratamos es de incorporar a todas aquellas empresas que son proveedoras del sector de la construcción y la promoción en Euskadi, y también a aquellos sectores que son clientes para nosotros y que son directamente la construcción y la promoción vende o factura dentro de nuestra economía en Euskadi. Por tanto, todo ese círculo es el que dimensiona toda la actividad de la construcción en Euskadi y representa la industria de la construcción. Si entramos en qué efecto arrastre genera
genera el sector de la construcción en Euskadi, más allá de la aportación en términos de PIB directamente de los CENAE 4 y 5, hay que incorporar casi 1.700 millones de euros más. Es decir, por cada euro que se gasta dentro del sector de la construcción, que se invierte dentro del sector de la construcción, se generan, por un lado, se quedan 0,96 y se generan otros 1,7 euros por cada una de las actividades. Y si vemos cuál es el ranking de los 10 sectores con mayor capacidad de arrastre respecto de la economía en Euskadi, estamos hablando de que el sector construcción directamente es el número 9. Pero si vamos más allá y analizamos qué sectores son los que están generando ese efecto arrastre, vemos que hay muchos de ellos que también tienen vinculación directa con el sector construcción, como puede ser, por ejemplo, la industria de la madera y el corcho, la fabricación de muebles o la industria extractiva, por ejemplo, que están directamente vinculados al sector construcción, ¿no? Entonces, ese noveno puesto, yéndonos al CENAE 4 construcción, pues quedaría, pues no sacaría la foto real, ¿no? Además de esto, la contribución al efecto tractor que genera está dimensionada en 843 millones de euros. Es decir, por cada euro de facturación dentro del sector, genera 1,5 de efecto tractor en nuestros sectores cliente. Y eso implica pues, que además pues, que el efecto tractor y el efecto arrastre pues, incrementen la representatividad de la actividad en Euskadi. Entonces, haciendo el sumatorio de ambos aspectos, conseguimos el año pasado una contribución directa a CENAE, datos a 2019, en el cual la representatividad del PIB en Euskadi era del 11%. Y aquí no estábamos teniendo en cuenta el efecto de los impuestos, es decir, había que dimensionar los impuestos para poder incorporar ese análisis, ¿no? Pero bueno, ya llegábamos a un dato bastante conclusivo en el que llegábamos que la representatividad no era el 6% de lo que hablan todas las estadísticas y al final sacan una foto que no es fiel, sino que ese 11% del total de la economía en Euskadi. Para el cálculo utilizamos las tablas input-output, que lo que hacen es vincular actividades económicas, una matriz simétrica que vincula actividades económicas con actividades económicas y dimensiona las ventas o las facturaciones cruzadas en torno a los sectores. Entonces, para ello hicimos esta reflexión. Por tanto, de la contribución directa, como les decía, que eran 4.234 millones de euros del PIB, que eran casi el 6% del PIB en Euskadi, pasamos a 7.631, que es el 10,7%, que es sustancial, el incremento es sustancial. Y si hablamos del efecto en empleo, pasamos de 60 a 115.000 personas de empleo efectivo. Entonces, algunas de las conclusiones que sacamos que por cada euro que la construcción genera de forma directa, se generan otros 1,8 euros por cada ese euro. Y por cada empleo se generan 1,9, casi 2. Además, también hicimos el análisis del dimensionamiento de cuánto es el desglose de la contribución fiscal total de la construcción por tipo de impuesto, ¿no? Entonces, haciendo el sumatorio de todos los impuestos, sociedades IRPF, cotizaciones sociales, la contribución total era de casi 1.500, 1.448 millones de euros. ¿Qué lectura hacemos de esto? Pues efectivamente que el sector el año pasado era clave y este año sigue siendo clave para poder salir de la crisis generada por el COVID el año pasado y este año ya pues, por el COVID y por la situación macroeconómica o geopolítica que se está dando durante esta primera parte del año, ¿no? Y luego lecturas también que son positivas, que a veces se nos olvidan cuando hablamos del sector construcción, de que si del total de actividad el 76% de lo que se factura se queda en Euskadi, si estamos hablando del sector de la construcción, que es un sector eminentemente local en general, se queda el 96%. O sea, que es un dato súper relevante a la hora de hacer apuestas por sectores específicos de generación de riqueza, ¿no? Y luego hay un dato especialmente importante que a veces también pues obviamos, que es que en términos relativos, y utilizando las tablas input-output, como les digo, en términos relativos, el efecto multiplicador que genera el sector construcción respecto del resto de sectores, o sea, esa capacidad de tracción y arrastre que tiene el sector construcción, es en términos relativos mucho mayor que el resto de sectores. Y aquí veis la comparativa respecto al resto de sectores. Y es un dato que normalmente obviamos, ¿no? Y sobre todo, pues,
quienes definen políticas de promoción económica obvian, ¿no? Hemos hablado hasta ahora de PIB, de euros. Hablemos también de empleo. Tomando las estadísticas directamente, el sector construcción genera el 6,1% de todos los empleos en Euskadi. Bueno, y vemos ahí el desglose por tipología de actividad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay muchas actividades de fabricantes, por ejemplo, que pueden estar en metalurgia y productos metálicos que están directamente vinculados con el sector construcción. Por tanto, tampoco nos podíamos quedar con el mero análisis de empleos por sector de actividad. Entonces, haciendo la misma reflexión y extrapolando los datos que tenemos por establecimiento y tipo de actividad, llegamos a la conclusión de que el 11,8% de todos los puestos de trabajo en Euskadi estaban vinculados directamente al sector construcción, o a la industria de la construcción en este caso. Por tanto, 10,7, 11,8. Ni 5,9, 6,1, sino 10,7, 11,8. Sin embargo, también tenemos una lectura negativa, ¿no? Si es el 10,7 de la economía y el 11,8 del empleo, quiere decir que en términos de productividad tenemos un problema, y eso es una obviedad, ¿no? Entonces, en función de toda la economía en Euskadi, o en comparación con toda la economía en Euskadi, sí es verdad que uno de los retos que tenemos dentro del sector es la modernización y, por tanto, el incremento de la productividad, ¿no? En lo que facturamos por cada uno de los trabajadores que tenemos empleados dentro de la industria de la construcción, en este caso. Vale. Y luego otro dato que parece que no se tiene en cuenta, ¿no? Cuando hablamos con los policy makers o quien definen políticas de promoción económica a diferente escala, es que nos critican porque no somos un sector exportador, lo cual es un dato falso. Haciendo un análisis del DIRCE, que son estadísticas del INE que genera sobre la tipología de productos que se exportan e importan, vemos que el balance de importaciones y exportaciones es positivo, es decir, que exportamos más de lo que importamos del sector de la construcción, es decir, se exportan más productos de construcción y el cálculo neto es que es positivo, es balance positivo. Entonces tampoco podemos aceptar que el sector de la construcción o la industria de la construcción no es exportadora o es demandante de material de fuera, ¿no? Y además resulta que 4 de cada 10 productos que se exportan están directamente vinculados con la industria de la construcción. Por tanto, tampoco podemos decir que no sea un sector exportador. Con todo ello, pues, ¿qué lectura hacemos? Que además también es un sector medioambientalmente activo o que respeta el medio ambiente, porque si bien genera el 21,1% de todos los residuos que se generan en Euskadi, recupera el 24% de los mismos, es decir, recupera un 2,9% más de lo que genera. Por tanto, podemos hablar de que la construcción es un sector medioambientalmente activo o que está alineado con ello, y además que hace apuestas directamente para seguir siéndolo, y luego que además está en proceso de transición total hacia un modelo mucho más resiliente y mucho más sostenible, en el sentido de que la incorporación de las nuevas tecnologías, que sí es verdad que están menos incorporadas que en otros sectores de actividad, van a tener un impacto de reducción en términos de incremento de términos de eficiencia y tener una actividad mucho más sostenible también dentro del sector de la construcción. Por tanto, conclusiones, es un sector industrial, genera el 11% de todo lo que se factura en Euskadi, genera el 12% de todos los empleos que se desarrollan en Euskadi, es exportador, es generador de empleo y además es sostenible medioambientalmente. Por tanto, la apuesta por el sector de la construcción tiene que ser clara en ese sentido. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo hacemos esta lectura desde el clúster? Nosotros somos, como os les decía, una entidad, una asociación sin ánimo de lucro, tenemos varios socios aquí del clúster, que estamos orientados a promover la competitividad de nuestras empresas, sobre todo en el desarrollo de proyectos en colaboración. ¿Cómo sintetizamos todo lo que hacemos? Apoyamos a nuestras empresas a que hagan aquellos proyectos que trascienden de su actividad ordinaria. Ni les ayudamos a generar un nuevo mercado, ni les ayudamos a integrar un ERP, ni les buscamos un proveedor para que lo hagan, sino que buscamos las oportunidades existentes dentro del ecosistema de la construcción para desarrollar proyectos que van más allá de su actividad ordinaria. Actualmente somos 136 ahora mismo socios y, como veis,
constructores y promotoras tenemos actualmente en torno a 40, más o menos. Son 38, en torno a 40. Del resto de actividades tenemos una representación muy amplia. ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, muchas veces, ¿no? A veces nos confunden con lo que es la patronal. No, porque nosotros también tenemos entidades públicas. Es decir, para nosotros un segmento importante de la cadena de valor son también las entidades públicas porque son sector cliente o sector promotor. Por tanto, hay que integrarlas dentro de nuestro análisis también, ¿no? Representamos aproximadamente al 50% de todo lo que se factura en Euskadi, en el sector construcción. En total, la inversión que se hace en I+D es más del 12%. Si hablamos de la economía en Euskadi, está en torno al 2 y algo por ciento. Por tanto, tenemos que decir que las empresas que están dentro del clúster son innovadoras y están alineadas con la actividad de I+D en Euskadi, y la inversión pues llega a unos 115 millones de euros, y luego en términos de empleo pues poco menos de la mitad de todos los empleos que hay en el sector construcción. Por tanto, somos altamente representativos de lo que es el sector en Euskadi. ¿Qué tipo de actividades desarrollamos? Pues yo diría que estas 6. Tenemos una oficina de proyectos, es decir, tenemos profesionales que generalmente vienen del sector de la construcción, que se orientan a acompañar a nuestras empresas a presentar proyectos a diferentes convocatorias públicas o a articular convocatorias públicas. Evidentemente somos una plataforma de networking y visibilidad. Organizamos grupos de trabajo, organizamos muchos seminarios y jornadas orientadas a promover la innovación dentro del sector de la construcción. Generamos diferentes informes y tenemos un observatorio sobre tendencias. Tenemos una plataforma que se llama BIM Euskadi, que trata de integrar las soluciones de información y comunicación dentro del clúster. Tenemos una plataforma también de talento y Eraikunelán, que lo que hace es intermediación para identificar intermediar entre oferta y demanda de empleo. Hemos empezado ahora mismo a trabajar en nuevos emprendimientos. Desafortunadamente, al igual que es difícil captar talento para el sector de la construcción, nos cuesta también captar nuevas empresas de base tecnológica para que éstas desarrollen soluciones para la industria de la construcción. Y luego, en la medida en que hay empresas también que son fabricantes o que prestan servicios, hacemos temas de internacionalización. ¿Vale? Hacemos misiones internacionales, acompañamos a empresas a desarrollar mercado fuera. Toda nuestra actividad está orientada en esas 6 áreas estratégicas. Las áreas estratégicas son grupos de trabajo. Nosotros siempre trabajamos en grupos de trabajo que nos permiten identificar oportunidades de proyectos. Y las temáticas de tendencia para nosotros son estas 6. Tenemos un grupo de trabajo que está orientado al Renovation Hub, del que hablará Marta, que es experta en temas de rehabilitación energética, y además es tendencia total, porque muchos de los fondos europeos que en algún momento vendrán están orientados a la rehabilitación energética de barrios y edificios. Construcción 4.0, porque no somos ajenos a que tenemos que integrar soluciones digitales dentro del sector de la construcción. Green Construction, que está orientado a desarrollar soluciones sostenibles o alineadas con la economía circular, aplicables al sector de la construcción, recuperación de suelos, etcétera, y tenemos empresas que tienen interés en desarrollar proyectos de ese tipo. Infraestructuras y ciudades también, porque es nuestro terreno de juego y tenemos empresas también que están orientadas a actividad de infraestructura. Talento, porque tenemos un problemón, supongo que como el resto de sectores, en atraer talento en una actividad que es más estacional y bueno, pues que no genera tanto atractivo como otros sectores de actividad, y además no solo el talento sino también la mano de obra escasea dentro del sector. Y luego nuevos mercados, por lo que os decía, ¿no? Porque tenemos empresas que tienen interés en mercados internacionales. Y bueno, luego una batería de temáticas dentro de cada uno de los grupos que les estaba mencionando, que sintetizan un poco las temáticas principales. ¿Qué proyectos o cuántos proyectos hemos presentado durante el último año con nuestros socios? Hemos presentado 52 proyectos a diferentes convocatorias, ¿vale? De los cuales 36 fueron aprobados, con diferente temática. No hay una empresa pequeña que se pueda quedar fuera de... O sea, si una empresa pequeña quiere desarrollar temas de innovación, lo va a poder hacer. Porque una empresa pequeña que desarrolla un proyecto de marketing digital e integra soluciones que le permitan acceder a nuevos mercados está innovando. Por tanto, es un proyecto susceptible de ser apoyado por nosotros y de acompañar. Y luego hasta proyectos de inversión, ¿no? Hay empresas que tienen inversiones potentes en temas de nuevas tecnologías y les ayudamos a buscar los fondos para poder implementarlos, ¿no? Y luego, bueno, pues una serie de datos de cuántas empresas hemos movilizado, qué inversión hemos movilizado, cuántos euros por hora nos han aprobado, porque por hora
tenemos resoluciones pendientes del año pasado, y estos son un poco los datos que tenemos dentro del clúster. Es decir, somos una plataforma de proyectos para que nuestras empresas desarrollen iniciativas que van más allá de su actividad ordinaria. Y este es un mosaico de los logos de nuestras empresas. Las tienen accesibles evidentemente en la página web para que vean quiénes están dentro del clúster. Como les digo, hay hueco para las empresas más grandes y hay hueco para las empresas más pequeñas que quieran innovar, ¿no? Y me gustaría dar la palabra ahora mismo a Marta Epelde, que para nosotros es una magnífica colaboradora y además es gerente del clúster de La Rioja, de ARIC, de la Asociación Riojana de Innovación Constructiva, que es de reciente creación, pero que tiene una especialización muy interesante en temas de rehabilitación energética, en temas de Passive House, y además controla muchísimo más de lo que es el sector, ¿no? Que yo. O sea que le doy la palabra a Marta. Bueno, buenos días a todos. Igual que decía yo, muchísimas gracias por este rato que pasamos hoy por la mañana todos aquí. También las gracias un poco a la buena introducción que me hace John. Nosotros desde ARIC somos como el hermano pequeño de Eraikune, tanto por el tamaño de la región como porque, bueno, Eraikune ya cumplió 10 años y nosotros empezamos la andadura en septiembre de 2020. Entonces, para nosotros son referente y es un poco a quienes miramos para saber lo que tenemos que hacer allá. Y sí que es verdad que al final colaboramos bastante en la iniciativa de Eraikune que se llama Renovation Hub, porque el clúster de La Rioja surge sobre todo por especialistas a nivel nacional en temas de Passive House, que es eficiencia energética de alto estándar, y entonces es ahí donde de alguna manera hemos encontrado ese punto, aparte de muchos otros, este punto en común donde se realizó en Eraikune una interesante reflexión sobre la mayor casi cantidad de fondos que vienen desde Europa van a estar relacionados con la rehabilitación energética, con la regeneración urbana, y cómo estamos nosotros aquí, ¿no?, para recibir todo esto y cómo vamos a conseguir que eso se convierta en mercado y, por tanto, en riqueza para todos nosotros. Entonces, bueno, lo primero que obviamente ya sabemos es que los edificios al final han sido desde hace ya tiempo un poco el foco de Europa en cuanto a consumo energético. Ahí tenemos un poco estadísticas de Comunidad Autónoma Vasca, España y Europa, pero bueno, alrededor del 40% de toda la energía que se consume está relacionada con los edificios y también son grandes emisores de CO2, con lo cual ya llevan tiempo desde Europa como poniendo mucho foco, ¿no? Hace ya años que empezamos a tener directivas y normativas sobre eficiencia energética. Y luego también es verdad que si os fijáis en el País Vasco tenemos especialmente problema con la salubridad de las viviendas. Somos una zona húmeda, una zona con muchas lluvias, una zona con edificios todavía sin aislar y por tanto veis que la diferencia en edificios que tienen problemas de humedad y de salubridad es bastante superior que el resto de Estado o de incluso Europa. Entonces, bueno, son focos que tenemos también que mirar porque ahora con el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta en dónde vivimos y hay una relación directa entre eficiencia energética de los edificios y la salud de cómo se vive dentro de esos edificios. Entonces, ha quedado muy patente en cómo esta estadística lo muestra. Al final, lo que Europa pone de relieve es que el 85% de los edificios europeos están construidos antes de 2001. Puede parecer una fecha un poco aleatoria, y fijaros, incluso las estadísticas a nivel estatal, incluso a nivel regional, nos llevan a edificios de antes de 1980. Antes de 1980 los edificios no tenían nada de aislamiento térmico, pero Europa dice que lo que le preocupan son incluso todos los de antes de 2001, porque todavía el nivel de eficiencia energética es tan bajo que todo lo que sea antes del 2000 no está bien para los estándares que deberíamos estar manejando en cuanto a cambio climático, salubridad y confort. Por tanto, tenemos ahí un montón de oportunidades de rehabilitación energética que, sin embargo, aquí vienen las malas noticias, todavía no se están llevando a cabo y ha sido una tendencia que le está costando arrancar. Por ejemplo, lo que vemos es aquí los gráficos en naranja de toda la obra nueva que se hacía en el Estado y en azul lo que se hacía de rehabilitación. Obviamente, cuando vino la crisis de la burbuja inmobiliaria, toda la obra nueva que se hacía de una manera muy exponencial se redujo mucho y ahora ya veis que está más o menos equilibrado lo que se hace de obra nueva de lo que se hace de rehabilitación. Con lo cual, un poco lo que queríamos traeros es que la rehabilitación es un poco la gran tendencia y ahora mismo a donde le llegan los fondos, donde va a haber mercado y donde realmente es ahí donde
donde podemos obtener algunos réditos interesantes. ¿Qué ocurre, sin embargo? Bueno, pues que la renovación, tal y como nos la piden, ya explicaré luego un poquito más, los decretos y tal y como nos las pide Europa, deberían ser rehabilitaciones un poco integrales. Es decir, ahí es cuando realmente conseguimos que el edificio ahorre mucha energía. Y cuando no hacemos una rehabilitación integral, lo que nos encontramos es con un nivel de ahorro no suficiente. Entonces, esa estadística lo que habla es de cuánto de rehabilitación integral se hace en Francia, Alemania o Austria y cuánto hacemos en España. Pues ya veis que muy poquita. Y esta es la que realmente habría que hacer. Intervenciones más importantes que hacer simplemente un lavado de cara a la fachada o cambiar unas ventanas. De hecho, la rehabilitación integral, tal y como la definen en Europa, es aquella que llega a muchos de los elementos del edificio. Y por tanto, lo que digo, no solo cambia unas ventanas, sino que también actúa en las fachadas, mejora las cubiertas, también actúa en las ventanas, incluso trabaja con temas de ventilación, para los temas de calidad del aire. Entonces, claro, ahí es donde también entra un poco, ¿no?, esa dualidad. No sé, todos vosotros, cuántas ganas tenéis de que vuestra comunidad se meta a hacer obras, ¿verdad? Alguno me pone cara de, hoy no, socorro. Pues esa es un poco la gran discusión, ¿no?, entre lo que nos pide Europa y lo que nos va a subvencionar Europa, que son actuaciones integrales, y lo que luego realmente cada uno le apetece que le hagan en su comunidad o en su casa, ¿vale? Entonces, nosotros vemos ahí un gran problema de cliente, de oferta, de demanda, y bueno, pensamos que hay mucho trabajo que hacer ahí. De hecho, una de las realidades es que, por ejemplo, en la última campaña de los fondos FEDER, España fue la que menos fondos FEDER utilizó de toda Europa. Apenas utilizó un 26% del presupuesto que tenía asignado, con lo cual somos un poco los grandes, no sé cómo decirlo, los grandes perdedores en ese tema de captar fondos europeos y realmente permearlos hasta el mercado y que sirvan de algo. Entonces, esto es un poco una mala noticia de cara a lo que nos viene con todos los fondos Next, que hasta ahora no hemos sabido hacerlo. De hecho, Portugal nos adelantó en los últimos años por la izquierda y fijaros que tiene uno de los mayores porcentajes de uso de los fondos FEDER. De hecho, ahí también directamente cuando nos centramos en edificios, por ejemplo, vemos que en la parte de renovación de infraestructura pública apenas se utilizó un 5% de los fondos que teníamos asignados y en la parte de renovación del parque edificado un poquito más, un 35%. Entonces, esto es un poco la realidad que tenemos que saber a la hora de, uy, los fondos Next nos van a arreglar la vida. Bueno, tendremos que hacer porque nos la arreglen, porque desde luego hasta ahora no lo estábamos haciendo muy bien. Y además, lo que ha pasado, antes de la pandemia, ya había una estrategia importante en cuanto a rehabilitación y regeneración urbana, en la que ya se decía que íbamos a pasar de las estadísticas pequeñas, de 30.000, 35.000 viviendas renovadas al año, ya había un plan de rehabilitación de 2020 que decía que íbamos a pasar a 150.000 viviendas renovadas en el año 2030. Llegó la pandemia, llegaron los fondos y dijeron, aquí es donde tenemos que meter todo, y ahora el objetivo está en 480.000 viviendas renovadas en 3 años, además. Entonces, ahí es donde luego John hará una lectura de, ¿tenemos mercado para responder a esto? ¿Tenemos tanta oferta, tenemos tanta demanda como para llegar un poco a esto que nos están pidiendo? Entonces, ahí es donde, bueno, hay bastante que reflexionar y ahí es donde también los clústeres nos hemos un poco puesto las pilas, ¿no? Esa situación que tenemos de ser entidad sin ánimo de lucro nos permite un poco saber mucho la realidad de las empresas y también intentar tirar y apoyar también a las entidades públicas. Entonces, claro, aquí es donde nos planteamos muchas de las dudas, ¿no?, en la parte de Renovation Hub para ver si somos capaces de que llegue todo y de que llegue no solo para nuestras empresas, sino también para los usuarios o otro tipo de empresas o usuarios. Entonces, aquí es donde pensamos que hay que darle una vuelta a cómo se hacen las cosas y también nos queremos adelantar unas tendencias, ¿vale? Quizás son cosas que en nuestro sector tampoco os creéis que son muy conocidas, pero son desde luego la tendencia que viene ya en los últimos decretos. ¿Qué es quizá dos de las cosas más relevantes? Una, las medidas fiscales, que las explicaré a continuación, y también el tema energético. Es la primera vez que van a vincular directamente la subvención que nos otorgan a cuánto ahorramos. Hasta ahora, cuando yo quiero hacer en mi comunidad una obra, pues tengo que subir una letra. Eso es lo que me piden. Ahora no. Ahora directamente, el cuadro de la derecha, según cuánta energía primaria ahorre, es un término concreto de la eficiencia energética, me van a dar 8.000, 14.000 o 21.000 euros.
21.000 y pico, ¿vale? Entonces, eso está directamente relacionado con cuánto de integral sea la actuación que yo hago y cuánto de importante. Entonces, si yo cambio en un edificio, pues quizá solo la fachada, le hago un SATE, pues quizá me quede, casi seguro, en la primera parte. Mientras que si me voy a hacer actuaciones integrales que consiguen grandes ahorros de energía, voy a conseguir 21.400 euros. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, tanto vosotros, porque hay subvenciones, ojo, son de muy distinta cuantía. Entonces, es la primera vez que un decreto directamente relaciona cuánto te doy con cuánta energía me ahorras. Y hasta ahora, esto, no sé, simplemente con que mejoraras un porcentaje ya te lo daban, ¿vale? Entonces, esta es una de las tendencias muy importantes. La otra tendencia es que las viviendas de alquiler social incluso las van a pedir más eficientes que la normativa actual. Entonces, ya que a todo el mundo se nos meta en la cabeza que el tema de la eficiencia energética está ahí y nos lo van a exigir y es parte de lo que tenemos que concienciarnos. Y la eficiencia energética se hace tanto cambiando una caldera o a un sistema electrificado y mucho más eficiente, pero también tenemos que aislar el edificio. Sin una cosa sin la otra no llegamos a los porcentajes altos que nos piden abajo, ¿vale? Entonces tenemos que saber que a eso se llega haciendo obra y cambiando de instalaciones. Y luego, por último, que ya Europa lo tiene claro desde hace tiempo, que lo primero es la eficiencia energética. Cada vez menos nos van a subvencionar pues cambiar una caldera de combustible fósil a otra que es fósil, pero un poquito mejor. Ahora ya van hacia temas de electrificación, hacia temas de que los edificios de por sí consuman mucho menos energía con los temas de aislamiento. Entonces, están apoyando mucho que se hagan esas obras que a todos nos molesta tanto hacer. Entonces, también desde los clústeres estamos intentando y animando a que nuestras propias empresas, esas obras que tan molestas son, le den una vuelta y vean cómo se pueden hacer más amigables, más amables, más cómodas para todo el mundo, para vosotros y también para los que trabajan en ellas. Y luego, otra de las novedades importantes ha sido el tema de la fiscalidad. Hasta ahora, si tú hacías una obra y recibías una subvención, aquello pasaba parte de tu patrimonio y se reflejaba en renta. Entonces, parte de lo que era muy importante y que quizá ha pasado más desapercibido es que han cambiado tanto las deducciones, tributaciones, como el porcentaje de IVA de rehabilitación. Quien vaya a recibir dinero por rehabilitar su edificio no va a computar en renta, por tanto, sobre todo las personas que tenían problema con esas deducciones y con esa tributación, pues les han, por decirlo, mejorado mucho ese camino. Y luego el IVA para rehabilitación también van a cuidar que en determinados casos sea siempre el 10%. Entonces, bueno, esto ya insisto que ha pasado un poco como en segunda fila, pero en muchos casos veíamos que era lo primero que había que cambiar para que realmente se fueran a hacer estas actuaciones. Y nada, aquí de nuevo invito a Jon a que nos pongamos los dos a comentar cuáles son los grandes retos que vemos en la parte de construcción y intentemos trasladaros cuáles son nuestra visión sobre cómo están estos apartados. No, en principio queríamos mantener Queremos mantener, sí. ¿Veis? Que se ven las otras. Vale, pues... Se ven las otras, vale, perfecto. Perfecto. No sé en cuál estoy. Vale, nosotros estábamos planteando... ya veis que Marta tiene mucho background en la parte de rehabilitación. ¿Y por qué hemos hablado de rehabilitación? ¿No? ¿Por qué hemos centrado mucho el tiro en la parte de rehabilitación? Porque nos parece que desde hace ya varios meses, yo diría que por lo menos 2 años, hemos visto que las tendencias, sobre todo en la parte de gestión e implementación de los fondos estructurales orientados a la recuperación económica, y no solo a la recuperación económica, sino también FEDER, han estado orientados prácticamente a eso, a la rehabilitación y regeneración urbana. Por tanto, creo que nos teníamos que poner las pilas a ese respecto y tratar de promover la actividad, a incrementar la competitividad de las empresas de rehabilitación que después ahondaremos en la realidad de las mismas, ¿no? Entonces, tenemos como 4 grandes retos. El primero yo creo que aplica a cualquier sector de actividad, pero especialmente al sector de la construcción, que es la inestabilidad, o sea, la incertidumbre que genera la realidad en la que estamos, ¿no? Aparte del COVID, que yo creo que es un tema que estamos ya superando. Sí es verdad que durante el último tercio del año ya estamos viendo el incremento de los precios. O sea, el incremento de los precios no viene únicamente por la situación geopolítica actual, sino que ya venía dándose, ¿no? Por diferentes factores, por el incremento de los costes de la logística, por la reactivación de golpe de toda la actividad económica, etcétera, pero es una realidad que nos afecta muchísimo y que además entendemos desde el clúster y las empresas del clúster que no se da respuesta con las soluciones que han dado en materia legal. Es decir, tenemos un problema,
de incremento de precios que hace que la propia actividad pues, genere incertidumbre. Sí, al final nosotros, me acuerdo que lo comentábamos antes John y yo, antes ni siquiera de que todo este tema del incremento de precios estuviera en los medios, fuimos de los primeros en de alguna manera enterarnos de aquello, porque nos llamó una constructora, ¿no? Oye, que es que tengo que hacer una licitación y acabo de rehacer la oferta, y en los meses que han pasado desde que licité hasta ahora que ya tengo que ponerme a hacer la obra, han pasado 8 meses y tengo un incremento que normalmente yo siempre veo una rebaja del 7% para entrar en números, y tengo un 15% extra de lo que yo había planteado, ¿no? Y además con la añadiduría de que al ser licitación pública se encontrará entre la espada y la pared. Si no hago la licitación me penalizan, y si la hago, él llega a perder 300.000 euros. Entonces, de repente nos empezamos parecía un poco un tema un poco más aislado. En cuanto lo empezamos a analizar los dos clases en común, nos dimos cuenta que al revés, que iba a ser el pan de cada día de muchas de las empresas, y por tanto se empezó a hacer un trabajo exhaustivo con varias empresas para intentar entender y llevar a la administración esa realidad y decirles, oye, esta es nuestra realidad. Sí. Además se da otra circunstancia, que en el último tramo del trimestre las empresas, o algunas empresas te estaban con cierta cartera, pero esa cartera con el incremento de los precios lo que hace es pues, que esté envenenada realmente, ¿no? Porque al final o los márgenes desaparecen o entras en pérdidas o lo que sea. Entonces, lo que tratamos también es que generar una posición común por parte de las empresas del sector construcción y posicionarla de cara a la administración pública, porque es una problemática, porque aquellas obras que son de menos de 2 años son el 90% de las mismas y no tienen procesos de revisión de precios, y bueno, eso es uno de los factores que yo creo que genera mucha incertidumbre, y que en un momento en el que entendíamos que el sector construcción iba a traccionar toda la actividad económica, la recuperación, pues bueno, pues no lo es tanto, ¿no? Eso como primer dato. El segundo es una lectura más de puertas para adentro, es decir, vale, estamos en un momento en el que el reto está en la rehabilitación, y yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Porque si lees la literatura de hacia dónde van los fondos Generation Next, el Euskadi Next en parte, con los famosos PERTES, y también los fondos FEDER, porque parece que nos hemos olvidado de los fondos FEDER, que son los programas de apoyo que son de cada 7 años, y al final lo que hacen son inversiones, apoyan inversiones, pues por ejemplo toda la recuperación de la ría, pues son fondos FEDER, ¿no? Ellos van a venir, y estamos obviando, van a venir si son capaces las administraciones públicas de implementarlo, pero ese es el tercer reto. Ese es el tercer reto, sí. El segundo reto es la lectura que hacemos del sector construcción, y en concreto del sector de la rehabilitación. No sé si teníamos la diapositiva, que es bastante representativa. Es esta. Esta es una representación de lo que es la cadena de valor de la rehabilitación, en España o en Euskadi, me da igual, ¿no? Entonces hacíamos esta reflexión interna, que no es súper exhaustiva en lo estadístico, pero que nos ayuda a representar lo que supone el sector de la rehabilitación, ¿no? Entonces tenemos en la parte central de esa cadena de valor, tenemos las empresas rehabilitadoras, debajo tenemos las empresas del sector vinculado al sector energético y fabricantes, y más abajo tenemos las empresas del sector de la domótica, la tecnología aplicada a la rehabilitación. Normalmente nos quedamos con el detalle de arriba, las empresas rehabilitadoras, las que hacen la fachada, las que incorporan elementos activos y pasivos dentro de las viviendas, de fachada para afuera, principalmente, ¿no? De fachada para afuera, y las calderas, principalmente, ¿no? Pero bueno, también tenemos que incorporar nuevos actores dentro del sector de la rehabilitación, que son las empresas energéticas, y aquí hay ejemplos muy claros de Iberdrola y Petronor metiéndose en el mercado de la rehabilitación energética para generar paquetes más integrales, que tiene todo su sentido de mercado, y luego las empresas de domótica, que tienen que integrar tecnología, sin entrar a valorar de si el usuario final quiere o no pagar por una rehabilitación que siempre va a ser más cara, evidentemente, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero estamos hablando de que vamos a abordar proyectos de rehabilitación de edificios e incluso de barrios que pueden valer 30 millones de euros, y la empresa 11 de España más grande de rehabilitación, que es la 1 en Euskadi, factura 12 millones de euros. O sea, tiene que hacer un proyecto de 30, una empresa que factura 11, con 30 trabajadores. Rehabilitadora pura, sin entrar a empresas que tienen diferentes líneas de actividad.
por tanto, tenemos un problema. Es imposible. Es imposible acometer un proyecto de 30 con una empresa que factura 11. Entonces, la lectura que hacemos, bien, señores, aunque las entidades públicas sean capaces de gestionar todos los fondos europeos que vengan, vamos a ser incapaces de implementar estos proyectos si no llegamos a otros formatos de relación entre las empresas para poder acometer los proyectos. Y esto es una realidad aquí y todavía es más acuciante, ¿no? Sí. En La Rioja todavía es un poco más el problema, porque al final es la comunidad más pequeña, pero también es verdad que es una comunidad menos acostumbrada a rehabilitar y menos a rehabilitar energéticamente. Al final en Euskadi ha habido un impulso importante, ya no sé cómo decirlo, las comunidades cuando tienen que hacer alguna actuación ya la hacen en materia de rehabilitación energética. En La Rioja vas por las ciudades y es raro encontrarse que las fachadas hayan sido ya renovadas con estas técnicas. Entonces nos encontramos con que también allá más o menos tendremos un volumen de rehabilitación de barrios de unos 20-30 millones de euros. Y bueno, están viniendo las grandes, como dice John, de alguna manera a poco más interesándose por la gestión y la financiación de las actuaciones, pero lo cierto es que luego llaman y dicen, bueno, pero es que la construcción muchas veces es local, entonces ¿quién de por aquí hace estas cosas, ¿no? ¿Quién hace estas actuaciones? Y entonces nos falta ese tejido. Tendrán que venir las rehabilitadoras apoyadas por constructoras, las constructoras que siempre han huido un poco de la rehabilitación tendrán que integrarse, digo yo, a ponerse a hacer rehabilitación, porque si no, no va a llegar el volumen de tamaño de empresa que necesitamos. Y bueno, ahí estamos un poco con el reto, ¿no? Todavía la sensación de que... Y el mercado tampoco se está moviendo, no sé tú, John, qué sensación tienes, pero como todavía no están los fondos, por así decirlo, muy a mano, a pesar de que ya están en las comunidades autónomas, todavía no han pasado a las empresas, tampoco están moviendo grandes fichas. No está habiendo grandes contrataciones, no está habiendo grandes aumentos de plantilla, por lo menos en La Rioja. No sé si aquí también tienes esa sensación. A ver, yo creo que el propio sector tiene el problema de que, claro, pedir a una constructora que trabaje en rehabilitación no es tan evidente, porque yo creo que es otro tipo, tú conoces muy bien la rehabilitación, sí. Y es que es otro tipo de actividad, no tiene absolutamente nada que ver, el cliente es completamente diferente, está mucho más atomizado y es muy complicado. Quizás ese es uno de los mayores problemas, que el cliente es la comunidad. Yo creo que la propiedad es un problemón, es decir, la comunidad es un problema. Las comunidades, todo el mundo somos parte de una comunidad y es horrible, quiero decir. Y el intermediario también, al final están los administradores de fincas también, pero al final, el problema final es la propia propiedad, que nosotros como sociedad somos incapaces, vamos al criterio coste, y para ponernos de acuerdo es muy complicado. Entonces, no sé, ese problema en Alemania no es tan evidente, porque la propiedad está como más concentrada, ¿no? Un propietario de un edificio, ahí si quiere rehabilita y ya está, ¿no? Entonces, aquí está más atomizado y esa es una realidad que hace que no se detone tanto por el mercado. Y luego ahí está la otra problemática, que ya lo vinculo con el tercer reto que estábamos planteando, ¿no? Que es el tema de la incapacidad e ineficiencia por parte de la administración pública, y no sé si habrá gente de la administración pública aquí, pero yo creo que sois sufridores también de todo esto. La información que trasladaba Marta, que se ha ejecutado únicamente el 26% de los fondos FEDER antes de todo esto, porque es del 14-20, el anterior periodo de programación, tiene dos lecturas. Uno, que los fondos FEDER siempre son cofinanciados, es decir, que tú tienes que poner parte. Luego habrá comunidades autónomas que no tengan capacidad para poder acometer proyectos de inversión en infraestructura porque tienen que cofinanciar. Y luego por la propia ineficiencia de los procesos públicos, que son tortuosos, es que es imposible. Había un dato, creo que la semana pasada, si no me equivoco, que únicamente se habían ejecutado el 5% de todos los fondos Generation Next en España. De los previstos, no el total, sino de lo previsto hasta la fecha, únicamente el 5%. No sé, si nos vamos a quedar en el 26%, tenemos un problemón. Normalmente nunca se alcanza el 100%, pero Portugal el 60 y tantos %. Sí es verdad que hasta el 2022, por una regla de incremento, se puede ejecutar presupuesto hasta 2 años más. Esto se va a adaptar, pero los últimos 2 años, estos 2 últimos años estoy seguro que las administraciones públicas no van a tener dinero para poder acometer proyectos, por ejemplo, de inversión, ¿no? Ahora en infraestructura, ¿no? Y luego, ¿qué sensación tienes tú de los procedimientos? Es decir, nosotros estamos interactuando continuamente con los políticos que están orientados a temas de infraestructura y vivienda o rehabilitación. Nosotros en La Rioja, pues también quizá por el tamaño de la comunidad,
estamos muy cerca de toda la parte de vivienda y de regeneración, y lo que estamos viendo es que les faltan medios. O sea, seguramente hay una parte de ineficacia, pero nosotros sobre todo también veíamos la sensación de falta de medios. Ellos tienen unas plantillas para hacer lo del día a día, y ahora de repente viene otra cosa distinta para la que incluso pues no están familiarizados con temas de eficiencia energética. Además te piden alta eficiencia energética porque si no te dan la máxima subvención. Entonces nos hemos visto un poco pues casi como de casualidad, diría yo, metidos con ellos, ayudándoles a entender cómo conseguir las máximas eficiencias, cómo conseguir que los proyectos de barrio vayan adelante, y nuestras sensaciones que están un poco atados de pies y manos, que les falta gente, que les falta conocimiento, y que de repente bueno, de hecho aquí también ya han recibido las primeras partidas de fondos y todavía en el País Vasco no se han publicado las ayudas a nivel edificio y a nivel vivienda, ¿no? Entonces, para mí siempre estamos un poco intentando impulsar mucho que luego no dejen, estas actuaciones hay que terminarlas en el 2026, que luego no dejen el marrón a las obras, ¿no? Que luego no pretendan que después de tirarse, ya llevamos casi, yo creía, un año de tramitaciones sin todavía tener cosas muy aterrizadas, que luego no pretendan que la obra se haga así en 5 meses porque corre y mete más recursos y tal. Luego las cosas salen mal y es normal. Nosotros estamos intentando avisar de que hay que dejar plazos. Las obras no se hacen en 2 días, hay que dejar suficiente espacio para que las obras se hagan bien. Entonces estamos viendo un poco, y también desde su propia desesperación, ¿eh? No es que estén cruzados de pies y manos diciendo, es que qué difícil es esto. Es que es muy difícil para ellos y lo están intentando, y les vemos que van muy lentos, a pesar de estar intentándole, a pesar de querer hacerlo. Entonces, la verdad es que está siendo un poco desesperante. Yo me acuerdo que ya, creo que en diciembre del 20 ya empezábamos algunas de las primeras gestiones. En diciembre del año pasado ya mandamos informes al Ministerio y todavía estamos en junio, y en La Rioja se acaban de presentar la semana pasada las ayudas a nivel vivienda y a nivel edificio. Y las de nivel barrio, que son las actuaciones, que esas no se publican, sino que son una especie de acuerdo interno, pues todavía estamos ahí trabajando en ellas. Entonces, no sé, Jon, ¿tú qué opinas de un poco la misma situación en el País Vasco? Yo creo que estáis familiarizados con las expresiones de interés que se presentaron en diciembre del 20. En diciembre del 20 estábamos presentando expresiones de interés para los fondos europeos, para los Next, que informaban al Gobierno de España sobre las tendencias y sobre los intereses para desarrollar proyectos. En diciembre del 20. A nosotros nos ha pasado que hemos movilizado algún consorcio para desarrollar un proyecto de rehabilitación energética de un edificio terciario, propiedad del Gobierno vasco, y el propio proceso de negociación, de gestión de los fondos, pretende ser más largo, o va a ser más largo, si respetamos los plazos que ellos plantean, que la propia ejecución de la obra. Digo, no, es que no puede ser. Está pasando eso todo Eso no puede ser. No puede ser que el proceso administrativo sea más largo que la obra. ¿Cómo puede ser eso? Sí. Y es imposible, ¿no? Entonces, eso va a pasar con muchas obras, y va a pasar que no se van a ejecutar los fondos. Por tanto, ese reto... Bueno, que por ejemplo uno que ha salido bastante bien en cuanto a convocatoria ha sido el logo que veis arriba, el de los PIREP, es el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos. Para mí, fijaros que diría que ese va a ser un poco, si hay aquí alguna constructora o arquitectos que estén un poco en esas temáticas, el tema de rehabilitar edificios públicos va a ser seguramente algo de lo que vaya a salir más o menos bien. En el sentido de que al final sí que se han presentado bastantes edificios a esta convocatoria. No era una convocatoria compleja, con lo cual muchos ayuntamientos y entidades públicas sí que han presentado sus posibilidades. Nosotros hemos estado también ayudándoles, impulsándoles a ayudar en lo que hiciera falta. ¿Y qué pasa? Que es muy interesante, porque son convocatorias que pueden llegar a financiar del 85 al 100% de la actuación de obra. Entonces, era algo que estaba súper pendiente desde hace un montón de tiempo, la rehabilitación del parque público. Por fin ha llegado, desde hace un montón, estoy hablando de 5 y 6 años, que esto no se ponía en marcha todavía, y esa convocatoria salió muy bien, se han presentado muchísimos proyectos, y ahí yo sí tengo la esperanza de que posiblemente, pues ahí sí que de alguna manera se pueda articular mejor un único propietario, solo te tienes que pegar con el ayuntamiento de turno, no hay que pegarse con la comunidad entera. Entonces, si tenéis que mirar un poco el foco hacia algo también, aparte de lo que es rehabilitación de barrio o de edificio, os recomendaría también que estuvierais atentos a las convocatorias, a las licitaciones que salgan de este programa de impulso, porque van a salir con bastantes opciones. ¿Y el último reto que planteamos cuál era? Bueno, el último reto, a ver, responde a diferentes aspectos. Nosotros
en principio desde el clúster nunca habíamos trabajado la parte de empleo, de intermediación, porque entendíamos que no era nuestra labor. Sin embargo, a demanda de nuestros socios hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que crear una plataforma para intermediación entre oferta y demanda de trabajo. O sea, tenemos un problema serio, o sea, las obras no tienen personas y hay diferentes aspectos, evidentemente, ¿no? Y tú tenías un ejemplo. ¿No? Sí, es algo que, vamos, este es el día a día de nuestros socios en ambos clústeres. Sí. Y además también está haciendo, ahora comentaremos, que se estén empezando a mover en terrenos que antes no se habían movido precisamente debido a la falta de mano de obra. Ya hace poco me decía un socio, ¿no? Si es que los jóvenes de hoy en día prefieren cobrar 800 euros en Zara que 1.400 en obra. Y me acuerdo que es que es verdad. Es verdad, la gente prefiere ir a una tienda a cobrar poco y trabajar los sábados que estar en obra. Y en obra, a ver, hay gente que sí que está a la intemperie, pero no todo el mundo tiene unas condiciones absolutamente a la intemperie. Y aún y todo, pues no sabemos, bueno, la dureza, las condiciones. Está claro que no está de moda tampoco trabajar en obra, ¿no? Es mejor decir que trabajas en Big Data o en Zara, parece ser, que en el propio sector de la construcción. Sí, y además no va a tener respuesta de manera orgánica por parte del mercado de trabajo, es decir, no se va a cubrir en Euskadi, o sea, jamás con la oferta de Euskadi no se van a cubrir esos puestos de trabajo, por tanto tendrán que venir donde tengan que venir, pero o sea, hay una problemática. Hombre, nosotros entendemos que en el proceso de esa transformación, que es mucho más lento de lo que a nosotros nos gustaría, de industrialización, de digitalización de la industria de la construcción, pues ese generará nuevos nichos de empleo que hará que la construcción no sea tan estacional, que las condiciones en obra sean mejores porque serán en fábrica, etcétera, pues una tendencia muy paulatina, sobre todo por la falta de demanda también, ¿no? Entonces eso generará nuevos nichos de empleo. Y luego la otra lectura que hacemos también es que o sea, sí que identificamos falta de talento. Y eso las empresas también lo dicen, es decir, no es únicamente la parte de mano de obra, sino también la falta de talento pues, tanto en puestos de dirección, gestión. Es un sector eminentemente masculino. Es muy raro que en una asamblea nuestra haya mujeres, muy raro. Y normalmente es muy raro que haya pues, personas que no lleven ya tiempo dentro del sector de la construcción y hayan tenido una evolución dentro de sus organizaciones. Es muy raro y esa es una problemática también que yo creo que responde a la misma realidad, que es bueno, pues un sector un poco quizá más volátil, ¿no? Con alto riesgo, con mala fama. O sea, yo creo que nosotros estamos trabajando en cambiar un poco ese discurso, ¿no? Y bueno, o sea, apostamos por la industrialización, la digitalización, la especialización, ¿no? Que tenéis vosotros dentro de vuestro clase, pero sois pequeñitos, pero sí que estáis muy especializados. La eficiencia energética es fuerte, además a nivel nacional, que es curioso. Y precisamente también eso, por ejemplo, nos ayuda cuando fuimos al gobierno de La Rioja con las reuniones preliminares, ¿no? De decir, ahí vienen los fondos Next. Uno dice que hay que cambiar las bombas de calefacción, el otro dice que con poner paneles solares ya está, y hubo que dar un poco un aviso sobre la mesa y decir, no, así no se hace la eficiencia energética que pide el decreto, esto se hace de otra manera, y tengo a socios a nivel estatal que lo apoyan, ¿no? y que saben cómo se hace eso. Entonces, es verdad que nosotros ahí, la parte de talento, sí que, por así decirlo, estamos como, ¿no? Tenemos ese fuerte de talento en eficiencia energética, pero es verdad que nuestras empresas están queriendo moverse, como dice John, hacia la industrialización. Es algo que lo van a hacer por pura necesidad, no va a ser tanto uy, quiero innovar, no, es decir, me falta mano de obra, me falta jefes de obra, que es una figura que es un técnico y no es alguien que está poniendo ladrillos, por así decirlo. Entonces, hay un cambio de tendencia. Hemos estado en abril en Revil, que es una feria de referencia a nivel nacional, con temas de industrialización, y es muy curioso cómo en apenas 6 meses, que fue en septiembre, pues el cambio en esos aspectos todavía es muy poco asentado. En septiembre teníamos empresas apostando por la prefabricación en hormigón, que esto se hace así, y esa misma empresa en abril estaba diciendo que mejor hago la prefabricación en madera. Ostras, unos cambios de estrategias así en 6 meses son realmente llamativos, y también eso genera un poco esa incertidumbre, ¿no? De decir, ostras, es que todavía no sabemos hacia dónde hay que ir en la parte de industrialización. Se habla mucho, digitalización, industrialización, atracción de talento, otros perfiles,
pero todavía no sabemos dónde estamos. Entonces, estamos en un momento de poco tormenta, pero yo creo que ahí es donde le decía a Jon antes que no nos olvidáramos de hacer una mención por la innovación, ¿no? Y además innovación, no gran investigación y desarrollo, no casas impresas en 3D y todas esas cosas, ¿no? Al final yo creo que en construcción, y Jon que viene del ámbito más financiero económico, yo creo que desde fuera lo verá mejor, ¿no? Es muy artesanal todavía muchas cosas y a veces no hay que hacer eso, no hay que pasar a hacer casas en 3D, sino repensar cómo hacemos las cosas. Y es un poco un mensaje un poco común, ¿no? para todos, no solo los que trabajamos en construcción, que a veces nos quedamos diciendo o me hago el cohete de la NASA o sigo haciendo todo igual, ¿no? Pues en medio está la innovación, que es repensar lo que ya hay, juntarlo de otra manera y reordenarlo para que podamos hacer las cosas de otra manera. Sí. Entonces ahí es donde... Nosotros desde el clúster ya habéis visto las cifras, ¿no? que movilizamos en tema de proyectos. Cualquiera diría que no, o sea, ahora mismo podemos decir con toda, o sea, podemos presumir de que somos uno de los clústeres que más proyectos moviliza en materia de I+D. O sea, el sector construcción está súper posicionado en las convocatorias de apoyo a la I+D+I. Ahora, hasta hace poco tampoco nos hacían demasiado caso, pero ahora mismo somos uno de los principales. En la última convocatoria de Transición Digital y Verde de Diputación Foral de Vizcaya hemos sido el sector que más proyectos ha movilizado y han presentado. O sea, esa es la realidad. Y después de este periodo de protesta o de planteamiento de los 4 grandes retos que tenemos dentro del clúster y dentro de la industria de la construcción en Euskadi, o sea, abogar también por la lectura que hemos hecho inicialmente. Es decir, somos una industria, una economía que representa casi el 12% del PIB en Euskadi y el 13% del empleo. Somos exportadores, somos medioambientalmente sostenibles. Por cada euro que se invierte en construcción, el 96% se queda aquí en Euskadi. O sea, tiene que haber una apuesta clara por la construcción como palanca de cambio y de salida de toda esta situación económica, ¿no? Y por eso apostamos desde el clúster, desde Eraikun y desde Arik. Eskerrik asko. Bueno, y os dejamos también los datos de contacto nuestros, por si os queréis contactar con nosotros. Sí, si hay tiempo, no sé qué hora es. Sí. Ah, vale, perfecto. Habéis pintado un panorama un poco negro. No sé si la gente está esperando los fondos Next Generation, pero hay un peligro de que no se cumplan, es decir, porque está pasando con los fondos FEDER, que solo se han ejecutado al final un 26%. Si siguen los problemas con la administración y demás problemas de empleo y demás que habéis relatado, hay un problema también en un futuro de que esos fondos que vengan, tanto los FEDER como los Next Generation, no se ejecuten. ¿Qué futuro veis, sobre todo en Euskadi? Hemos intentado provocar un poco, ¿no? El 26% es en España, en Euskadi creo que estaba más próximo a los datos de Portugal, o sea, en torno a un 70% de FEDER del anterior periodo, o sea, por capacidad de cofinanciación fundamentalmente y porque afortunadamente los procesos aquí son algo mejores que en España. A nosotros no podemos ser pesimistas en torno a eso, lo que hacemos es presionar a la administración para que acelere estos procesos administrativos que lo que hacen es bloquear los fondos. Hay una alta dependencia de que estos fondos tienen que pasar por España y luego aguas abajo llegar a las administraciones regionales o a las administraciones de las comunidades autónomas. Eso es una realidad. Entonces, nosotros no podemos ser pesimistas. Yo creo que estamos ante la oportunidad histórica que por parte de la Comisión Europea hay una apuesta clara por el sector construcción como palanca de cambio social, económico y medioambiental. Entonces somos positivos. Y ante eso lo que hacemos es presionar a las entidades públicas para que aceleren sus procesos. Desde luego nosotros somos optimistas, pero la realidad son que únicamente en España el 5% de los fondos Next, de los previstos, se han ejecutado. Entonces, pues aquí nos podemos poner por las pilas todos, ¿no? Y todas. Sí, nosotros, por ejemplo, allí lo que vemos un poco es que sí que en La Rioja se está intentando, como un poco más pequeño, pues al final es muy fácil como tener una visión general de lo que estás haciendo. Y lo que allí se está, o sea, a pesar de los retrasos que están sufriendo, realmente están intentando trabajar para que
para que salga todo adelante. Y lo que se está viendo también es que, como muchos fondos, es lo que decíamos, son para rehabilitación, donde al final están los vecinos y las comunidades, allí se está haciendo bastante foco en intentar trabajar con las personas. O sea, un poco llegamos a lo de siempre, ¿no? Las empresas al final son las personas, pues los fondos Next en toda la parte de rehabilitación van a ser mucho las personas. Entonces, al final, por ejemplo, unas ideas, ¿no?, que lanzábamos hace poco en un evento en el que participamos, que además era con vecinos, es que de alguna manera había que ver esto. Algunos decían, ¿y ahora por qué? Y no me estarán engañando, y este fondo es para que gaste dinero, ¿no? Y un poco el mensaje era que esto es en parte por responsabilidad social. O sea, tiene una parte de que es un rollo hacer obras en la comunidad, pero tiene una parte de intentar que los edificios estén mejor, intentar contribuir a la reducción de cambio climático. O sea, no nos olvidemos que al final estos fondos vienen a rehabilitación energética por dos partes. Uno, por lo que hemos comentado, que la construcción es un sector eminentemente muy amplio en empleo, donde tiene cabida muchos perfiles. Entonces, que mejor que después de una pandemia donde ha habido problemas de situaciones laborales, abras al sector de construcción para que ahí pueda permear mucho mercado, ¿no? Entonces es claro el sector donde siempre de alguna manera el empleo se puede fomentar. Y luego la otra pata es eso, que al final hay mucha dependencia energética y eso nos quejamos mucho, pero ¿cómo se va haciendo eso? Pues desgraciadamente edificio a edificio y vecino a vecino. Entonces ahí es donde nosotros estamos allí apelando mucho a que den también mucha caña en la parte de las personas, que ellas también entiendan que es una parte casi de responsabilidad llevar a cabo estos fondos y meter un poco a la comunidad en el jaleo de rehabilitar. Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, yo más que preguntaos, me gustaría una reflexión, porque bueno, dentro del panorama que habéis dibujado tenemos un ejemplo en Euskadi que es el Museo de Bellas Artes. Entonces me gustaría que nos comentarais cómo lo veis, bueno, porque sí que es un vivo ejemplo de quedarse algo empantanado, por lo menos no tirar hacia adelante, ¿no?, con varias problemáticas que han surgido. Bueno, la verdad es que no hemos hecho un análisis al respecto y yo creo que trasciende un poco, ¿no?, de la lectura que hacemos. Nos quedamos más bien en la parte de lectura global de lo que es el sector de la construcción y tampoco el museo en este caso aplica los fondos Next y no habla de una tendencia tampoco. Entonces no entramos a valorar lo que puede pasar o no dentro del Museo de las Artes, teniendo en cuenta que tampoco lo están implementando ninguna empresa nuestra, por tanto no entramos a... Yo quería preguntar, no con lo del Bellas Artes, sino un poco en general la carestía que están teniendo las materias primas por el impacto de la guerra, la inflación que está subiendo. ¿Eso qué impacto tiene directo en la construcción y más que nada, hasta cuándo se prevé que pueda continuar este aumento de las materias primas? El impacto es muy grande porque al final somos una industria altamente dependiente de lo público, ¿no?, principalmente las empresas que se dedican a temas de infraestructura, ¿no? El impacto es enorme, enorme. El decreto que se publicó en marzo no satisface a las necesidades que tiene el sector de revisión de precios, hace que los márgenes desaparezcan y se incurren en pérdidas. Nosotros desde el clúster lo que estamos apostando es por establecer nuestros propios procesos con las entidades públicas que también son socias del clúster. Es decir, hemos hecho un análisis inicial y vamos a hacer uno más profundo en torno a cuál está siendo el impacto, cuantificar cuál está siendo el impacto en el incremento de las materias primas y luego un análisis en paralelo de los procesos que tienen de revisión de precios las entidades públicas que son socias del clúster. Y en ese sentido, como tenemos la suerte de tener empresas privadas y entidades públicas socias iguales dentro del clúster, identificar cuáles son los procedimientos para que esto se dé a cabo y que en definitiva las obras se den, ¿no?, porque al final hay necesidad de ellas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Y luego no sé si había una segunda parte de la pregunta. No sé si... ¿Cuándo? Pues ojalá termine pronto. Espero que... A ver, durante el primer trimestre la verdad es que el sector ha crecido un 7. Pues no sé, yo soy optimista, pero tampoco... Pues la realidad al final choca, ¿no? Tampoco pensábamos que la guerra iba a suceder y no iba a tener impacto y ha sucedido, ¿no? Espero que el 2023 ya sea de crecimiento. Bueno, yo añado brevemente que es verdad que es donde más daño está haciendo sobre todo es en infraestructura, porque al final los contratos públicos no son tan fáciles de cambiar y decir, uy, me falta un 10%, pues lo subo.
en la parte de vivienda y parte privada, pues bueno, al final algunos proveedores están repercutiendo parte a sus márgenes, pero parte también a los clientes, entonces bueno, ahí consiguen un poco estar un poco más estables, sobre todo en el tema de la licitación. Mi pregunta era por lo que estáis hablando ahora mismo. Habéis hablado de la subida de precios, de la inestabilidad macroeconómica y habéis hablado del sector público. Pero, ¿qué pasa si en un contrato de obra a precio cerrado que se va alargando en el tiempo por diferentes causas y también por la escasez de materiales y que se van incrementando los precios? ¿Qué solución hay si el cliente no quiere ceder ante esa subida de precios? ¿Privada o en una obra privada, con un contrato de obra a precio cerrado en el sector privado? Bueno, No sé si tenéis experiencia en estos casos o... sí que nos llegan ya a nuestros oídos esas casuísticas, ¿no? Y a veces son literalmente un poco dramáticas, porque obviamente hay contratos a precio cerrado, pero es que por el otro lado a veces no hay imposibilidad de dar respuesta a lo que está firmado con las condiciones actuales. Entonces, se está intentando en algunos casos una especie de mediación, porque es que hay veces que pues eso, es que le metes a la empresa en pérdidas, ¿no? A la hora de tener que acometer. Entonces, claro, abocar a una empresa a pérdidas por un contrato, pues a veces están intentando rescindirlos de alguna manera como un mal menor ante las pérdidas que le supone continuar con la obra, y a veces se intenta hacer una especie de acuerdo y decir, bueno, es que yo no puedo seguir la obra si voy a incurrir en pérdidas de cierto volumen, ¿no? Entonces intentan hacer una mediación en la que, bueno, ni tú ni yo pues intentamos llegar a un acuerdo para que la obra pueda continuar, que a veces es el interés mayor, y negociar y acordar cómo hacerlo, porque de verdad que a veces nos hemos encontrado casos dramáticos en los que es inviable seguir con la obra a los precios de hace 8 meses, literalmente. Efectivamente, pues en contratos privados al final hay dos partes que tienen que poner de acuerdo. Si te riges al contrato, pues el riesgo que corres es que la empresa incurra en pérdidas, y el sumatorio de incursión en pérdidas supone que la empresa pues no pueda desarrollar su actividad, y yo creo que es razonable el entender que si se alarga, o sea, si hay un plazo de inestabilidad, que el incremento de precios es una evidencia. O sea, me parece como de sentido común, pero bueno, es cuestión de dos partes que son privadas y que tienen que llegar a un acuerdo. Y sí, efectivamente se dan casos y bueno, sí, yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Llegar a acuerdos. Porque al final los presupuestos, lo que está pasando es que pues pierden su vigencia, ¿no? con este escenario, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es cosa de dos. ¿Existe jurisprudencia sobre este tema? Yo lo desconozco, la verdad. Creo que no, yo los casos que conozco han sido resueltos de manera privada y un poco entendiendo esa, ¿no? La situación común, decir, no, si es que yo te quiero hacer la obra, pero es que no puedo, es que empresarialmente no me puedo meter. O sea, siempre parece, ¿no?, que la parte del que te sube el precio siempre es la parte mala, ¿no? El malo es el constructor que me sube el precio, sí. Pero obviamente hay casos y casos, hay gente que no hace bien su trabajo, pero hay constructores que nos venían y nos han contado, es que no puedo, es que tengo que echar a gente de mi empresa si quiero terminar esta obra, y eso pues tampoco es socialmente responsable, ¿no? Entonces, pues desde el cluster tampoco entramos en la casuística particular, y nosotros nos decantamos más por la parte de promoción de proyectos, temas de innovación. O sea, no entramos no tanto en el día a día en este tipo de casuística, ni entramos en aspectos legales y tal. O sea, no nos dedicamos a eso. O sea, evidentemente, pues al final las conversaciones nos llevan a ese tipo de cuestiones, pero yo también abogo por clarificar que es un negocio con márgenes justos. O sea, quiero decir, no es un negocio que tiene unos márgenes altísimos. O sea, tiene un alto riesgo ahora mismo con márgenes justos. Ese es el negocio, esa es la foto. Y esa es la realidad del sector, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en ese escenario de incertidumbre, yo creo que es cuestión de todos el llegar a entendimientos. Sí. Primero, daros las gracias por vuestra... No estoy acabando la reunión esta, ¿eh? Es que quiero hacer
una pregunta. Yo he tenido la suerte de estar en el sector de la construcción, una parte bastante interesante de mi trayectoria. Entonces, lo primero es verdad que la construcción es un poco la sufridora de una mala fama que por una serie de motivos pues, puede tener. Pero, sin embargo, la construcción, lo otro que quiero decir de la construcción es que tiene una altísima cualificación técnica, altísima cualificación técnica. No hay obra, pequeña, grande o regular, que no tenga unos estudios, unos cálculos, un montón de cosas que realmente luego los que interpretan adecuadamente esto son las personas de esa compañía, las personas de esa empresa. Y tienen una altísima cualificación técnica. Todo lo que se ve obedece no a una imaginación, obedece a unos planos, obedece a unos proyectos, obedece a una inspección, obedece a una atinada elección de los proveedores, es una cosa muy compleja, muy compleja. Por lo tanto, es verdad que tiene una mala fama, probablemente heredada de tiempos atrás. No creo que haya nadie en este momento que se atreva a decir que la construcción es un sector pues, bajo sospecha. No debiera, por lo menos no debiera, ¿no? Es mi experiencia, y si no, todo lo que tenemos construido aquí alrededor, que se mire lo que está construido, que se vea la diferencia que hay entre aquel Bilbao y este Bilbao, lleno de puentes, lleno de tal, lleno de viaductos, todo eso requiere una tecnología muy importante y requiere unas personas que estén sometidas a esa tecnología y la entiendan. Y también es verdad que puede ocurrir que en toda la cadena de construcción pues haya zonas que tengan sus pecados. Puede ocurrir, pero en general la cadena de construcción de una empresa de construcción seria es una cadena de construcción tremendamente potente. Es igual que si fuéramos a ver la industria metalúrgica, hidrometalúrgica o la antigua industria que había. Tú ibas a un taller grande de la Babcock Wilcox haciendo componentes nucleares y allí había torneros buenos, torneros malos y torneros que se comían el bocadillo y no pegaban un sello. Te quiero decir que esto ha habido, ¿eh? Y no hay que achacarlo solo a la construcción. Y por lo tanto también la excelencia técnica o tecnológica y técnica que requiere la construcción es muy grande. Y esto es lo que yo quería decir. Pues un poco el mensaje que nosotros lanzamos, ¿no? Que es un sector eminentemente industrial, escapando un poco de la fama o no fama. Estamos hablando ya de tiempo atrás y yo creo que hemos dado datos lo suficientemente sólidos como para demostrar que el sector es competitivo, que el sector es industrial, es exportador y es generador de empleo. Por tanto, o sea, la apuesta tiene que ser absolutamente clara y yo creo que la época en la que se nos ha dado la espalda por parte de las administraciones públicas ha pasado. En temas de I+D, cuando hace 10 años queríamos presentar proyectos, pues era muy complicado que nos vieran, ¿no? Quitando un poco la parte más de obra, licitación, tal, no, quitando un poco esa parte. Pero en esta sala tenemos gente que ha presentado proyectos por millones de euros en temas de I+D. O sea, es que estamos hablando de empresas industriales que están presentando proyectos de I+D súper potentes a convocatorias muy competitivas. Y ese es el tipo de construcción por el que nosotros apostamos desde el clúster. Yo creo que sí que hay esa parte, ¿no? de mala fama de los pelotazos y no hace tantos años que teníamos toda esa situación, ¿no? La situación que vemos ahora es normalmente las que se quedaron, las que sobrevivieron, son gente que ha hecho las cosas bastante bien dentro de lo que cabe. Entonces, al final, sí que es verdad, yo en La Rioja, por ejemplo, estoy muy contenta de que los socios que tenemos son todos, la verdad es que muy activos en cuanto a innovación. La región nunca ha tenido demasiadas, por no decir casi ninguna, convocatoria de I+D para construcción, porque allí todavía sí que pasamos eso, ¿no? De que sale una convocatoria de innovación y específicamente está fuera el sector de la promoción y la construcción. Entonces no pueden presentar las constructoras temas de I+D. Pero el año pasado ya tuvimos una primera convocatoria en la que sí podíamos presentar a todos nuestros tipos de empresas y la verdad es que, pues eso, ¿no? El llegar allí y decir, no, es que me estoy haciendo un proyecto de blockchain, pero si tú no eres el clúster de TICs, dices, ya, pero es que resulta que mis empresas tienen necesidad de digitalizar los procesos de comunicación en obra, blockchain. Y entonces se quedaron todos como diciendo, jolly, con esto es el clúster de construcción, ¿no? Es que las empresas al final vienen necesitando cosas y hay muchas que sí que están diciendo hay que hacerlo de otra manera, hay que hacerlo bien. Entonces sí que es un poco el mensaje, ¿no? de que siempre habrá la sensación del constructor mafioso, pero también hay gente que lo está haciendo bien.
que dar las gracias otra vez, doña Marta, porque habéis aclarado muchas cuestiones que ya vemos también que a veces todos tenemos un prejuicio previo para valorarlo, ¿no? Y hay que quitarlo, es verdad. Sí, gracias. Perdón. Es dar las gracias a doña Marta por este descubrimiento, vamos a decir, o por lo menos reverdecimiento de la historia o del pensamiento que nosotros podíamos tener de un sector que es fundamental en nuestras vidas, que es un sector que está en todos los sitios, que así ha demostrado los números que también habéis puesto, y que por lo tanto es un sector básicamente y fundamentalmente a ser respetado, ¿eh? Ya digo, yo tengo una parte de mi experiencia en este sector y la verdad, la ingeniería que tiene este sector para determinado tipo de obras es una ingeniería fantástica, necesaria, absoluta. Otra cuestión es que tengamos ahora la dialéctica de los fondos que ocurren en todos los sectores también, ¿eh? Eso es el mal general que está ocurriendo, que ya se sabe que las administraciones se paran, incluso aunque tú tengas una buena capacidad de gestión, es difícil mover toda esa máquina, es difícil. No creo que sea una reticencia para no soltar la tela, no creo, pero la realidad es que pasa esto, ¿no? Bueno, quería daros las gracias también a todos vosotros y vosotras por venir y decir que seguiremos con este tipo de reuniones, que trataremos también de convocar y ver, primero, los ponentes, segundo, la situación, tercero, ver qué cosa nos podría llamar la atención y contar con todos vosotros y vosotras. Muchísimas gracias.